medio nuestro. Es un gozo poder verles a todos y cada uno de ustedes en esta mañana y adorar juntos al Señor en la manera en que lo hemos hecho hasta ahora. Y hemos cantado acerca de la sangre de Jesús, esa sangre, esa fuente carmesí que limpia, que lava de nuestros pecados. Quiero invitarlos a abrir invitarles a abrir sus Biblias, si tienen sus Biblias, por favor. Y acompáñenme al Nuevo Testamento, al libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quiero invitarles a que leamos estos dos versículos. Ustedes pueden seguir con la vista y yo voy a leerlos en voz alta para ir poniéndonos en sintonía con lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana a través de su palabra. Dice así la palabra del Señor. Efesios 4, 31 y 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, sé tú, Señor, grandemente exaltado, adorado. No hay nadie más en todo el universo más digno que tú, Señor, de ser reconocido y de ser adorado y de exaltado. Tu pueblo se ha reunido aquí en este lugar y en diferentes lugares para adorar tu nombre, para adorar a aquel que dejó una tumba vacía. Y 2000 años aproximadamente contemplan a una tumba vacía. Señor, y qué gozo es saber que ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotros hoy. Y en ese poder somos sostenidos, en ese poder somos guardados. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos en esta mañana. Señor, abre nuestros oídos espirituales y nuestro corazón, que podamos estar dispuestos a recibir el consejo de tu palabra. Necesito de ti para exponer tu palabra. Que la visitación fresca de tu Espíritu sea con nosotros. Señor, y una vez más oramos por Venezuela. Oramos por ese país que ha sido sacudido por un fuerte terremoto. Muchos hoy sufren la partida de seres queridos de manera repentina, abrupta. Señor, tus pensamientos son insondables, no los podemos comprender. Pero sí sabemos que tú eres bueno, tú eres compasivo, eres consolador y oramos para que tú consueles a aquellos que han perdido seres queridos. Y oramos para que tú suplas las necesidades y traigas sanidad y salud y restauración y recuperación sobre aquellos que han sido dañados físicamente, pero también emocionalmente. Y oramos para que también el evangelio brille y muchos a través de la aflicción y de la tragedia abracen a Cristo como su Salvador. Padre, oramos por Amaury y por Sara, que también se duelen en esta mañana, en este día, por la partida de un ser querido. Visítales con tu poder consolador. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, un evento que tú y yo conocemos por la historia, una hermana en Cristo llamada Corrie ten Boom y su familia fueron enviadas a un terrible campo de concentración nazi llamado Ravensbrück por esconder a judíos. Corrie
Allí sufrió humillaciones que fueron indescriptibles y vio morir a su hermana Betsy a causa de los brutales abusos de los guardias. Esto es parte de la biografía de Corrie ten Boom, esta creyente. Años después de que terminó la guerra, Corrie viajaba por el mundo predicando sobre el perdón de Dios. Y en 1947, tras dar un mensaje en una iglesia en Múnich, Alemania, vio caminar hacia ella a un hombre entre la multitud. Su corazón se congeló. Lo reconoció de inmediato. Era uno de los guardias más crueles de Ravensbrück, el mismo que se había burlado de su hermana mientras moría. Su corazón se congeló. Le reconoció de inmediato y se paralizó. El hombre se detuvo frente a ella, extendió su mano y le dijo: qué buen mensaje, hermana. Qué hermoso saber que, como usted dice, Cristo ha borrado nuestros pecados. Corrie se quedó paralizada. En ese instante sintió el peso asfixiante de la amargura en su corazón, el recuerdo de los barracones, el frío y la muerte de su hermana la cubrieron como una vestidura pesada y sucia. Para ella mantener la mano abajo y no saludarlo fue una decisión, la decisión más difícil de su vida, cuenta Corrie. El ex guardia la miraba esperando su mano, pero ella estaba atrapada en su propio dolor. En su mente, Corrie oró desesperadamente. En ese momento, cuando uno hace una oración flecha al Señor, rápido. Y ella dijo: Señor Jesús, no puedo perdonarlo. Dame tu perdón. En un acto de pura obediencia, despojándose de su orgullo, Corrie levantó la mano mecánicamente y tomó la mano de su antiguo verdugo. Y ella cuenta que en ese preciso momento sintió una corriente cálida que corrió por su brazo, llenando su corazón de un amor sobrehumano. Con lágrimas en los ojos pudo decirle: hermano, te perdono con todo mi corazón. Y Corrie escribió más tarde: el perdón es un acto de la voluntad, no del sentimiento. Cuando liberé a ese hombre, me di cuenta de que la prisionera que realmente quedaba libre era yo. La historia de Corrie ten Boom guarda cierta similitud con lo que pudiéramos haber pasado en algún momento de nuestra vida, ¿no es así? De alguna manera alguien nos ha causado alguna herida o algún mal en el pasado lejano o reciente. Y en cierto modo, el recuerdo de ese agravio se levanta como un fantasma para estorbarnos la paz de nuestro corazón, removiendo así la herida, haciendo resurgir ese resentimiento contra esa persona. Los creyentes de la iglesia en Éfeso que recibían esta carta del apóstol Pablo, de estos versículos que acabamos de leer, necesitaban escuchar lo que Dios tenía para decirles por su palabra respecto al tema de la amargura. Y en verdad, si ellos querían vivir conforme a los estándares de su nueva vida en Cristo, ellos necesitaban escuchar esto que el apóstol Pablo les estaba escribiendo. De igual modo, nosotros hoy, mis hermanos, no solamente los efesios, nosotros hoy necesitamos escuchar a Dios hablándonos por su palabra, entendiendo que ella es suficiente para sanar nuestras almas, mientras caminamos en el proceso de lo que nosotros conocemos de la santificación progresiva de nuestra vida cristiana. La carta a los Efesios es conocida como una de las cartas de la prisión, escrita desde un arresto domiciliario de 2 años del apóstol Pablo en Roma. Y una división sencilla, si tú lees la carta a los Efesios, abre tu Biblia y ves la carta a los Efesios, una división sencilla puede ser
de los capítulos 1 al 3 se enfoca en describir esas profundas y extraordinarias verdades teológicas de todas las riquezas y de las bendiciones espirituales que los creyentes tienen en Cristo. Y los tres últimos capítulos, los versículos del capítulo del 4 al 6, son muy enfáticos acerca de cómo debían vivir o andar en su nueva vida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo encabeza la sección del capítulo 4 al 6 con este versículo 1 del capítulo 4. Vean conmigo como Pablo les dice: yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Así que en el día de hoy, a la luz de este texto que leímos hace un rato, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, queremos estudiar que, y escucha bien mi hermano, y este es un texto que nosotros vamos a estudiar continuando con nuestra serie de la suficiencia de las Escrituras para el cuidado del alma, y este es un texto que ministra los corazones de cada uno de nosotros. Y esta es la idea que trae el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en estos dos versículos: una nueva vida en Cristo requiere cambiar la amargura por el perdón. Escucha otra vez. Una nueva vida en Cristo requiere cambiar la amargura por el perdón. Como una ropa nueva, al vestirnos, estrenando todo lo que lleva una nueva vida en Cristo, debemos cambiarnos de la amargura a la nueva ropa del perdón, como cuando nos cambiamos de ropa. Y es por eso que hemos titulado este sermón Cambio de guardarropa de la amargura al perdón. Justamente el apóstol Pablo, desde un corazón pastoral, en el capítulo 4, versículo 22, si tú puedes ver en tu Biblia, hasta el versículo 32 que vamos a ver hoy, llama a estos creyentes de Éfeso a despojarse de su vieja naturaleza y a vestirse de la nueva naturaleza en Cristo. De modo que en el proceso de la santificación, en la nueva vida en Cristo en nosotros, debe caracterizarse por el ejercicio espiritual guiado por el Espíritu de Dios en las Escrituras, de abandonar la amargura y otros pecados que son destructivos, que están conectados con la amargura, y adoptar otros hábitos y estilo de vida piadosos que edifican nuestras vidas y la vida de los demás. Y debemos hacer este ejercicio espiritual en nuestras mentes y corazones, mis hermanos, constantemente. La Biblia es la norma absoluta para lo que nosotros debemos hacer. La Biblia también es la norma absoluta para lo que no debemos hacer. La Biblia contiene también la enseñanza con el poder del Espíritu Santo para corregir un problema, cualquiera que éste sea. Pero también Dios nos ha dado las Escrituras para entrenarnos de manera que no caigamos, escucha bien, en la trampa del enemigo. Hay una trampa y debemos estar apercibidos. Así que hay dos acciones prácticas que el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, trajo a los Efesios y a nosotros hoy por su palabra para salud de nuestras almas de manera individual, pero también como cuerpo de creyentes. Y yo quiero decir algo antes de ver esta primera acción. Y es que esta miniserie que estamos llevando de consejería, nosotros quisiéramos abarcar muchos temas, pero no podemos. Y hay muchos otros temas que queremos ver en algún momento, tal vez en otra oportunidad que nos dé el Señor, pero quedan 2 o 3 domingos más en el que estaremos exponiéndonos a estos temas que necesitamos escuchar por su palabra. Y esta es la primera acción. Desvístete de la vieja ropa destructiva de la amargura. Desvístete de la vieja ropa destructiva de la amargura. Tal como había mencionado hace un momento, desde el versículo 22, el capítulo 4, el apóstol Pablo pastoralmente exhorta a estos hermanos a desvestirse, a despojarse del viejo hombre en su anterior manera de vivir que corrompía
se corrompía según los deseos engañosos. Así que Pablo les dice en el versículo 25, si puedes ver en tu Biblia, dejen la falsedad, dejen la mentira. Versículo 26, enójense, pero no pequen. No den lugar al diablo, porque mientras Dios se complace en el poder de la reconciliación, en reconciliar, ¿qué hace el diablo? El diablo se complace en traer perturbación, división y enemistades. Verso 28, Pablo dice, dejen de robar. En buen dominicano, hagan lo contrario, vayan la yuca, trabajen. Versículo 29, dejen las palabras corrompidas. Literalmente, esa palabra significa podrida, maloliente. Así que luego vienen estos versículos que de alguna manera son un resumen. El versículo 31 y 32 son un resumen de todo lo que él les dijo antes. Y en el verso 31 les dice, miren conmigo, sea quitada de ustedes toda amargura. Y después menciona otros pecados, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. De nuevo, en otras palabras, desvístanse de la ropa del viejo hombre no regenerado que está relacionado con la amargura. Miren la conexión que hay. Pero nos preguntamos, ¿qué es la amargura? La amargura, mis hermanos y amigos, es ese resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Pero mira conmigo un par de definiciones. El diccionario Webster la define como algo ácido que causa o muestra incomodidad y dolor. Otro diccionario define la amargura de esta manera. La define como algo puntiagudo, afilado, punzante, en un sentido figurado, doloroso, implacable. Esa es la amargura. Pero alguien más la define como ese sentimiento duradero de frustración, resentimiento y tristeza que viene por haber sufrido alguna desilusión o injusticia. ¿Has sufrido alguna desilusión o injusticia alguna vez? Pero ¿qué presupone la amargura? La amargura presupone, mis hermanos y amigos, que algo nos ocurrió en el pasado reciente o lejano. Algo nos ocurrió en el pasado que ha dejado una herida en nuestro corazón y que con el menor y que con menor o mayor frecuencia viene a nuestra mente como una película que vimos reviviendo ese momento doloroso, y ahí se alimenta ese resentimiento. Cuando tú te acuerdas de eso, tú empiezas a poner como si fuera una película todo lo que pasó en tu mente. ¿Y cómo se comporta alguien con resentimiento? ¿De qué manera? Alguien resentido usualmente es una persona aguda, fría, intenso, desagradable, rencoroso, duro, implacable, descortés, cínico, etcétera, etcétera, etcétera. Ponle otros adjetivos más. Pero observa cómo en nuestro pasaje de manera clara el apóstol Pablo conecta el pecado de la amargura y del resentimiento con otros pecados que son destructivos. Mira conmigo. Sea quitada de ustedes toda amargura, y nota este orden, enojo y luego menciona la ira. Enojo y luego ira. En el griego original, la palabra para enojo aquí es thumos, es una agitación o hervor interno. Es esa rabia que se produce en el momento que se revive ese recuerdo, pero que puede extenderse en duración de tiempo, en el día a día de una persona resentida. Puede extenderse ese enojo. Mientras que la ira es la palabra en el griego original orge, que es una disposición hostil que es más intensa y más profunda. Es una explosión exterior de los sentimientos internos que se van alimentando y acumulando por ese resentimiento que está en el corazón. ¿Y qué hace la ira? La ira busca desquitarse. No te apures, tú vas a ver. Esa es la ira. Así responde la ira. Así que el texto muestra una escala. El enojo no resuelto
hierve por dentro y se convierte en una actitud de ira y de resentimiento arraigado en el corazón. Por eso el apóstol, perdón, por eso Salomón dice en Eclesiastés 7:9. Escucha lo que dice Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Luego, Pablo menciona otra cosa, otros dos pecados que están muy conectados y que van como una carretilla detrás. Gritos e insultos. Lo que usualmente ocurre debido a la amargura y el resentimiento es que la manifestación de ese enojo y de esa ira se da en un uso pecaminoso de nuestra lengua, usando tonos fuera de control, palabras que son hirientes o punzantes y calumnias, no solo a la persona que nos ofendió, sino también a otras personas alrededor. Una persona amargada que se enoja, se aira y empieza a hablar duro y diciendo palabras hirientes. No solamente coge de su enojo y de su amargura a la persona con la que tiene la situación, sino otros que están alrededor. ¿Te ha pasado eso? ¿O has visto eso? Mis hermanos, Salomón con claridad nos dice en Proverbios 18:21, y esto es muy fuerte: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Finalmente, Pablo menciona en esa lista, así como toda malicia. Este es el pecado que se traduce como una blasfemia e implica palabras dañinas e injuriosas, y alguien la menciona como esta malicia, alguien la menciona como la raíz de todos los vicios, porque es la intención interna de dañar a otra persona. Es la malevolencia arraigada o perversidad del carácter que da origen a todos los demás pecados que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Está conectado con esa malicia. ¿Tú te acuerdas las palabras de Jesús en Marcos 7:21 al 23? Escucha lo que dice el Señor Jesús. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, y aquí está nuestra palabra, las maldades, que es malicias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, que es la blasfemia o difamación, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Alguien dice, cuando una persona lucha con hablar mal de los demás, ¿de qué manera? Con chisme, insultos, palabras hirientes. Estos versículos enseñan que que el problema real en el hombre no está en la lengua, sino en la malicia de su corazón. No basta con intentar callarse, se requiere que el Espíritu Santo arranque la raíz de malicia. La mala intención o el deseo de ver sufrir al otro y la reemplace ¿con qué? Con la benignidad y el perdón de Cristo. Algo de lo que nosotros vamos a hablar en un momento. Mis hermanos, aunque en el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo está apuntando al contexto de las relaciones interpersonales en la iglesia, en una congregación, estos pecados no solo causan división en la iglesia. ¿Dónde más pueden causar división estos pecados que acabo de mencionar? En nuestros hogares. ¿Sí o no? Sí, en la familia, en nuestros trabajos, en el vecindario. ¿Te has topado tú con una persona amargada? Full. Con frecuencia tú la ves amargada y lo expresa viendo, tú la ves con, ¿y por qué fulano tiene ese truño? Para los que no saben, en buen dominicano, el truño es cuando alguien está quillado. Y si no sabe qué es lo que está quillado, es estar enojado, airado. ¿Por qué? O algún vecino, ¿tienes algún vecino tú así? ¿O te has comportado tú de esta manera? En las escuelas. Pero hay algo más.
Como Pablo menciona en el versículo 30, estos pecados contristan o entristecen, apagan el Espíritu Santo en la vida del creyente y su obra santificadora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya no está gobernando en sus mentes y en su corazón y en las relaciones, sino el viejo hombre que los gobernaba antes de venir a Cristo. Ese es el que está gobernando. Como yo mencioné antes, mis hermanos, la amargura tiene que ver con situaciones dolorosas o de aflicción que han ocurrido, ya sea en nuestro pasado reciente o en el pasado más lejano. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos borrar el pasado? Pregunta, ¿se puede borrar el pasado? No. ¿Podemos hacer algo ahora con eso? ¿Qué podemos hacer? Mis hermanos y amigos, mucha gente que no conoce a Dios, al actuar mal contra alguien, no asumen la responsabilidad por sus actos, no asumen su responsabilidad. Ellos no se dan como apercibidos. Más bien culpan a alguien más que los afectó en el pasado y por tanto justifican sus acciones presentes. Yo estoy actuando así, en otras palabras, por lo que fulano me hizo. Esa es mi manera de actuar y nadie me va a cambiar. Por tanto, justifican sus acciones. Ahora, si bien es cierto que el mundo y la psicología humanista piensa que su pasado tiene mucha importancia para justificar sus acciones en el presente, en el contexto de la iglesia, en el pueblo de Dios, el pasado muchas veces tiende a ser menospreciado, olvidado, puesto ahí debajo de la alfombra. Y lo que les está pasando en el corazón de los creyentes, producto de un pasado, se esconde con una sonrisa plástica, como si nada estuviera pasando en su corazón. Como alguien diría, encubriendo la amargura en el corazón, la amargura del corazón. Y nosotros no podemos pasar por alto, mis hermanos, que todos nosotros hemos luchado con alguna herida en el pasado. Y escucha esto, si aún no te ha sucedido, te va a suceder. Alguien te va a herir, alguien te va a maltratar en algún momento. Y cuando eso suceda, ¿qué pasará contigo? El pastor Steve Byers dijo, Dios no te dio un pasado para hacer tu vida peor, sino mejor. Repito, Dios no te dio un pasado para hacer tu vida peor, sino mejor. Y el mismo pastor Byers nos dice esto. El pasado puede ser de tres maneras. Primero, puede ser tu mejor amigo. Segundo, puede ser tu peor enemigo. Pero también tú puedes poner el pasado en su lugar dependiendo del evangelio. Puedes poner el pasado en su lugar dependiendo del evangelio. Vamos a ver la primera. Lo primero que nos dice, me gustaría seguir desarrollando estas ideas. ¿Cómo el pasado puede ser tu mejor amigo? Cuando tú necesitas fortaleza y confianza, como lo es enfrentar pensamientos de amargura y resentimiento o nuevas situaciones por ofensas de hoy, tú puedes recordar cómo Dios te ayudó en luchas anteriores. ¿De qué manera Él te ayudó? Y un ejemplo de esto es la historia bíblica del momento de David enfrentar a Goliat. En 1 de Samuel capítulo 17 tenemos el relato, tú conoces la historia. Los filisteos estaban peleando contra Israel, estaban en el valle de Ela. Tú puedes buscar ese pasaje en 1 de Samuel 17. Y estaban enfrentándose, tenían días enfrentándose allí. Y todavía no se atacaban y salía cada día un paladín de los filisteos. ¿Conoces esa historia? Salía Goliat, un tipo que medía no sé cuántos pies de alto, fuerte, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie. Y llegó este muchachito llamado David, a ver, enviado por su papá, a ver cómo estaban sus hermanos en la batalla. Y David llegó, y tú recuerdas lo que pasó. David llegó y dice en el versículo 26, 1 de Samuel 17, 26. ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo incircunciso?
y quite el oprobio de Israel. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y dice la historia que el rey Saúl escuchó las palabras de David y le mandó a buscar. Y es donde David le dice que está dispuesto a pelear contra aquel gigante, a lo que Saúl le responde: en serio, tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear contra él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba, escucha la memoria de David, su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Yo me imagino que Saúl dijo: este tiene un tornillo flojo. Y ya sabemos el resto de la historia. Cómo David enfrentó con el poder de Dios a Goliat y lo venció. Pero ¿qué fue lo que motivó a David a enfrentar a Goliat? David trajo a su memoria cómo Dios lo había ayudado en su pasado a vencer a osos y leones. Su pasado fue su mejor amigo en ese momento. ¿Están conectando el asunto? Por otro lado, cuando tú necesitas estímulo también y balance para enfrentar los momentos de pensamientos de amargura o resentimiento, tú puedes recordar la respuesta de Job a su esposa cuando le dijo en su aflicción: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No te consigas una esposa así. La esposa le dijo: maldice a Dios y muérete, Job. ¿Tú recuerdas la respuesta de Job? Job 2:10. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Job recordó que Dios le había hecho bien en su pasado y ahora enfrentaba esta prueba de su fe de parte de Dios también. En otras palabras, Dios me ha ayudado en el pasado, Él me ha hecho bien, y ahora que me viene esta aflicción, ¿yo no la voy a recibir también? El pasado, mis hermanos, puede ser poderosamente bueno para vencer y quitar la amargura y el resentimiento de nuestra mente y nuestro corazón. Pero escucha también, tu pasado puede ser también tu peor enemigo. Mi hermano y mi hermana, cuando en el pasado tú, de alguna manera, y esto nos ha pasado a todos, tú no tomaste decisiones que fueron sabias, y producto de esas decisiones que no fueron sabias, tú saliste herido y afectado. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 6:7. Tú conoces bien ese versículo. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. De lo que está hablando Pablo aquí es de la conocida ley de la siembra y de la cosecha. Pablo está usando una ilustración de la agricultura. Y yo te pregunto, y me hago esa misma pregunta a mí: ¿cómo respondiste cuando pecaron contra ti en el pasado? O cuando, conforme a nuestros deseos del viejo hombre, hemos hecho concesiones contrarias al espíritu de santidad en el que Dios desea que nosotros andemos. Y no llegaste a manejar bien ese pecado o ese conflicto. Las consecuencias, cuando esas cosas suceden, vendrán. Vendrán. Y si aún no has confesado tu pecado al Señor y aún estás reviviendo constantemente eso en tu mente y en tu corazón, ese pecado y sus consecuencias, ¿qué van a producir? Amargura y resentimiento. Amargura y resentimiento. Y tú dirás: ¿y ahora qué yo puedo hacer, pastor? Mi hermano, siempre hay oportunidad para la misericordia de Dios en nuestras vidas. Recuerda las palabras de Salomón en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará, ¿qué cosa? Misericordia. Gloria a Dios.
su misericordia no terminan. Ahora bien, hay otra manera más en cómo puedes ver tu pasado para enfrentar el pecado de la amargura y el resentimiento y quitarlo de ti. Tú puedes aprender a poner el pasado en su lugar dependiendo del evangelio. Ya sea que otros hayan pecado contra ti o tú seas responsable también o al mismo tiempo simplemente sea sencillamente el dolor de vivir en un mundo maldito por el pecado donde las catástrofes y tragedias ocurren, como lo que acaba de ocurrir en Venezuela, o un accidente. Ocurrió un accidente. Tú puedes abrazar la teología de José, de la soberanía de Dios, quien después de haber sido vendido por sus hermanos, ¿tú te acuerdas de esa historia? Después de haber sido vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto, lejos de su familia, habiendo sido acusado falsamente y llevado a la cárcel injustamente, al encontrarse con sus hermanos, casi, escucha esto, 22 años después, y estas fueron las palabras de José. Génesis 50, 19 y 20. José les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios es soberano usando el mal. Dios es soberano usando la aflicción para nuestro bien. Para nuestro bien, mi hermano. Y tú dirás: pastor, es que usted no conoce mi historia. Usted no conoce mi historia. Si usted conociera mi historia, pudiera entender por qué muchas veces me siento como me siento. Y yo puedo decirte, mi hermano y mi hermana, y es posible que yo no conozca tu historia y lo que tú has vivido, pero sí sé que alguien más que conoce muy bien tu historia y ha orquestado todas las cosas de la historia de tu vida para tu bien y gloria suya, desea que no te quedes en la amargura y en el resentimiento, para gloria de su nombre y del poder del evangelio que salva y transforma. Hay una nueva vida en Cristo cuando tú vienes a Cristo. Tu pasado ya no debe perseguirte como un fantasma. Tú puedes y yo puedo ponerlo en su lugar y verlo de la manera en que Dios lo ve. En Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo escribiéndole a estos hermanos y a nosotros dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos a negar la impiedad, escucha, y los deseos mundanos. Mis hermanos y amigos, la gracia de Dios mostrada en las Escrituras es una maestra eficaz para enseñarnos el camino de la salvación y de la santificación, mostrándonos qué cosas debemos abandonar en nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, nuestros afectos son cambiados para movernos del pecado a la piedad, dándonos también una conciencia limpia por el sacrificio de Cristo. ¿Recuerdas las palabras de Hebreos capítulo 9, versículo 14? Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Mi hermano y mi hermana, la amargura y el resentimiento son obras muertas de nuestra vieja manera de vivir, que debemos quitar de nosotros por el poder del evangelio. Y ahí es que radica la suficiencia de las Escrituras, obrando poderosamente cambios profundos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar, reflejando también eso en nuestras relaciones interpersonales. Porque tú sabes qué, cuando la Biblia, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en tu mente y en tu corazón, va a producir cambios en tu vida y en tus relaciones interpersonales. Dios va a cambiar tu vida. Por eso, mi hermano y mi hermana, clama a Dios por su gracia sobre ti, como lo hizo con Corrie ten Boom, para hacer morir la amargura de su corazón. Clama a Dios por su gracia para quitar de ti toda raíz de amargura, con lo que tú no sigas contaminando tu vida y la de los demás.
Ya hemos visto la primera acción práctica, desvístete de la vieja ropa destructiva de la amargura, pero hay una segunda y última. Vístete la nueva ropa del perdón motivado por Cristo. Como ya hemos mencionado, el apóstol Pablo, con un corazón pastoral, escribiéndole a los Efesios, siendo inspirado por el Espíritu Santo, antes de estas palabras de los versículos 31 al 32, él le había mencionado a sus hermanos efesios de qué cosas ellos debían desvestirse, como si fuera una ropa vieja y sucia, contaminante, que debían desechar en su nueva vida en Cristo. Pero al mismo tiempo les mostró cómo debían ellos ahora vestirse, porque no solamente se trata de desvestirse de esos deseos engañosos, sino que desde el espíritu de sus mentes fueran renovados y revestidos y vestidos con nuevos y santos deseos y acciones, mostrando un nuevo hombre según la justicia y la santidad de la verdad, que ha sido creado a semejanza de Dios con una mente y un corazón santificado. Desde el día en que tú conociste a Cristo, empezó un proceso de santificación en ti, de renovación en tu mente y en tu corazón, en ti y en mí. ¿Y qué les dijo Pablo? Versículo 25. ¿Te acuerdas? En vez de hablar mentira, ¿qué deben hablar? Verdad con su prójimo, refiriéndose primariamente, aunque no exclusivamente, a los creyentes de la iglesia, con toda persona. Versículo 28, a trabajar y ser productivos para compartir con los necesitados. Verso 29, a hablar las palabras buenas que edifiquen a los demás. Pero mira lo que dice el versículo 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Y cuál es el pensamiento de Pablo aquí? Es una línea de pensamiento parecida a la del versículo 31. ¿Cuál es la línea de pensamiento? Así como la amargura trae otros pecados destructivos, dañinos, como el enojo y la ira pecaminosa, los gritos y los insultos, ser perdonadores unos a otros se verá en actos de amabilidad y misericordia unos con otros. Cuando tú extiendes perdón, obligatoriamente, si en verdad tú perdonaste, en algún momento tú te vas a mostrar amable y misericordioso con esa persona. De manera que se ve ese poder en la vida del creyente. ¿Y de qué manera se puede notar esto? Vamos a ver un poquito más al detalle esto. La idea es, mis hermanos, en la intencionalidad de acciones que muestren un corazón que es gentil, un corazón que es tierno, que es compasivo y dadivoso para con el ofensor, aquel que te ofendió, mostrando gentileza, cuidado y disposición incluso para ayudar, cortesía, lo cual es lo contrario de ser duro y de ser resentido, porque ese sería el terreno en que Satanás se mueve con libertad para dañarnos. Escucha lo que dice Warren Wiersbe sobre esto. Un espíritu no perdonador es una cancha abierta para el diablo. Y al poco tiempo llegará a ser un campo de batalla para el creyente. Si alguien nos hiere deliberadamente o sin intención, y nosotros no lo perdonamos, comenzamos a desarrollar amargura en nuestro interior, la cual endurece el corazón. ¿Y quién se complace en hacer eso? El diablo, Satanás. Pero escucha esto, y esta es la bendición. Pablo no manda a sus hermanos efesios a vestirse del perdón sin una motivación. Y atiende cuál es la motivación. Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿De qué manera Dios nos perdonó en Cristo? Escucha lo que sigue diciendo Warren Wiersbe, diciendo, él dice, la amargura en el corazón nos hace tratar a los otros del mismo modo en que Satanás los trata.
cuando más bien debemos tratarlos del modo en que Dios nos ha tratado. En su bondad y gracia, Dios nos ha perdonado y nosotros debemos perdonar también a otros. No perdonamos por nuestra causa, aunque de ello obtenemos bendición, ni aún por causa de ellos, sino primariamente por causa de Cristo. Aprender a perdonar, dice Warren Wiersbe, es uno de los secretos de la vida cristiana feliz. Si tú quieres ser feliz, y yo quiero ser feliz, aprendamos a perdonar. Mis hermanos, nuestro norte y punto de referencia en todo lo que respecta a la vida cristiana los encontramos en el Evangelio de Cristo. En Cristo, en las buenas nuevas de la obra de Cristo que debemos repetirnos constantemente a lo largo de nuestra vida y en modo especial cuando hemos sufrido algún agravio y surge la amargura y viene el resentimiento, porque es que no es que no vendrá, vendrá. El punto es cómo la vamos a tratar. Porque los agravios que podamos recibir jamás pueden compararse con el agravio que hemos hecho a Dios con nuestro pecado. Y no estoy minimizando lo que te hayan hecho a ti en el pasado, lo que estás sufriendo. Pero jamás la ofensa que te hicieron se puede comparar con la ofensa que tú le has hecho a Dios. Porque eso le costó la vida. Y fue entregado el Hijo de Dios, inocente, santo y justo, por pecadores. En Mateo 18 hay un diálogo interesante de Pedro con Jesús. Escucha las palabras de Pedro. Versículo 21, Mateo 18, 21. Entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro no se estaba esperando eso. Cuando Pedro vino a Jesús con esta pregunta, él pensó, como a veces decimos, que Pedro se la estaba comiendo. ¡Wow, Señor! Hasta 7 veces, algo súper, mega, hiper bondadoso, Señor. John MacArthur dice sobre este pasaje: los rabinos, citando varios versículos del profeta Amós, pensaban que, dado que Dios había perdonado 3 veces a los enemigos de Israel, resultaba presuntuoso o innecesario perdonar a alguien más de 3 veces. En otras palabras, como alguien pudiera decir: mira, yo te la dejo pasar ahora, pero va una. Y luego en otra ocasión, mira, también te voy a dejar pasar esta, pero van 2. Van 2. A la tercera va la vencida. Mis hermanos, escuchan las palabras de Jesús a Pedro: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Y tú sabes cuál es la idea que llevaba a estas palabras de Jesús? Lleva la idea de perdonar innumerables veces. No se trata de calcular, no saque la calculadora. Y esto nos recuerda cuántas veces podemos venir a Dios por perdón. Pregunta: ¿cuántas veces podemos venir a Dios por perdón? Todas las veces que sean necesarias. ¿Y qué hace Dios? Viendo nuestro corazón arrepentido, nos otorga el perdón. Dios no niega el perdón jamás, si vienes con un corazón arrepentido. Inmediatamente después de estas palabras a Pedro, en Mateo 18, versículo 23 al 35, encontramos que Jesús trae la conocida parábola de los 2 deudores, a la que a mí me gustaría referirme, y por causa del tiempo yo voy a resumir un poco. Jesús cuenta esta parábola y dice que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y la trajeron a uno que debía 10,000 talentos, lo cual era una deuda astronómicamente impagable, que no podría pagar ni en varias vidas. Cuando el rey ordenó venderle a él y a su familia, este siervo se postró, tú conoces la historia, se postró delante del rey y le rogó al rey que tuviera paciencia de él. Así que el rey, movido por misericordia,
¿qué hizo? Le perdonó la deuda y lo soltó. Sin embargo, luego aquel siervo, ¿qué hizo? Saliendo, agarró a otro consiervo que le debía a él una cantidad incomparablemente menor. Y a este, a pesar de sus ruegos, lo tomó por el cuello, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, de lo cual se enteró el rey. Y estas fueron las palabras. ¿Tú te acuerdas la historia? Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Aunque la parábola de los dos deudores no implica que un creyente verdadero sea condenado al infierno por no perdonar, sino que Dios en su justicia justamente trae una reprensión y castigo severo sobre sus hijos para que aprendan a perdonar. Sí es cierto que un distintivo de un creyente debe ser tener un espíritu perdonador, dispuesto a perdonar a quien le ofende, porque la deuda que teníamos con Dios por nuestro pecado es infinitamente mayor que la que otros puedan tener con nosotros. Y tú dirás, pastor, pero de verdad, pastor, otra vez, usted no sabe lo que yo he pasado. ¿Usted sabe acaso lo que esa persona me hizo? ¿Sabía usted que esa persona, después que me hizo lo que me hizo, ni siquiera me ha pedido perdón? Ni siquiera. El pastor José Lo Mercado reflexiona y responde a esta pregunta. ¿Podemos perdonar a los que no piden perdón? Él dice sí y no. Escuchen lo que él dice. De hecho, menciona en su escrito la expresión de perdón que Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, otorgó al asesino de su esposo. Conocen ese evento, ¿verdad? Reciente. Él dice, bíblicamente podemos hablar de un perdón interno o una disposición de gracia en el corazón hacia las personas que no han pedido perdón ni se han arrepentido. En la cruz Jesús intercede, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De manera similar, Esteban clamó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, en Hechos 7:60. En ambos textos bíblicos, dice el pastor Joselo, lo expresado no se trata de un acto humano de absolución, sino de una intercesión dirigida a Dios. El corazón del ofendido se inclina hacia el bien del ofensor, deseando su salvación en el Evangelio. El perdón interno también implica que debemos cultivar una disposición a la bondad, la misericordia y la compasión. Reconocemos que una ofensa no es imaginaria, es la evidencia de que alguien pecó contra otro. Algunas ofensas no podrán resolverse plenamente en esta vida, pero el creyente está llamado a no permitir que éstas se conviertan en amargura. Ahora bien, en el plano humano relacional, el perdón completo está vinculado al arrepentimiento del ofensor. Jesús instruye, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. En Lucas 17:3. Este mandato nos recuerda tres cosas, dice el pastor Joselo. El perdón interpersonal exige identificar un pecado real, no meramente una diferencia de criterio o de preferencia. Segundo, el paso bíblico cuando alguien peca contra nosotros es que reprender y confrontar con mansedumbre, según Gálatas 6:1, evitando caer en pecados como la obstinación, la venganza personal o la murmuración destructiva. Y tercero, la restauración de la relación solo es posible cuando existe arrepentimiento genuino. ¿Entendieron eso? Y termina diciendo el pastor Joselo, por supuesto, tenemos la opción de pasar por alto ciertas ofensas. Dios mismo en su paciencia pasó por alto los pecados anteriores. Yo creo que esto nos ayuda a entender un poco mejor la manera en que debemos perdonar. Pero yo te pregunto, mi hermano, ¿en qué maneras otros creyentes o incluso inconversos verán la obra de Cristo en ti?
¿Cómo tú podrás aconsejar a otros si en ti hay amargura o resentimiento y falta de perdón? ¿Acaso no es ese el estilo de vida de los que no han conocido a Cristo? Recuerda las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota de tu ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mi hermano, la Biblia nos exhorta a aconsejarnos unos a otros. Recuerda las palabras de Pablo en Gálatas 6:1, hermanos. Aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los espirituales que Pablo menciona aquí son hermanos maduros en la fe, capacitados para orientar, aconsejar y restaurar a otros hermanos para que ese hermano llegue a ser en su nueva vida en Cristo todo lo que Dios diseñó que él fuera. Pregunta, ¿y cómo lograremos eso si nosotros primero no estamos dando pasos conscientes de un espíritu perdonador? Recuerda esto, mi hermano, y esto me lo digo a mí mismo. Un buen consejero es primeramente un buen aconsejado. Escucha, si tú vas a aconsejar a alguien, primero tú debes tener un espíritu para recibir el consejo. Pero escucha algo más sobrio y radical. Alguien que no está dispuesto a perdonar no es un verdadero creyente. No es un verdadero cristiano. Y esto es serio, porque alguien incluso podría ser bautizado, podría ser miembro de una iglesia, incluso podría estar siendo parte del liderazgo de una iglesia. Y si no tiene un corazón perdonador, lo que está mostrando es que no ha sido regenerado. Y va camino al infierno. Porque una iglesia no salva, Cristo salva. La sangre de Cristo transforma y salva. Mi hermano y mi hermana, tener un corazón amargado y resentido no es una opción para ti. Tener un corazón no perdonador y dispuesto a perdonar no es una opción para ti ni para mí. ¿A quién tú le estás reteniendo el perdón? ¿Hay amargura y resentimiento en tu corazón del que tú debes desvestirte? Yo quiero animarte a recordarte el Evangelio, que nos recordemos el Evangelio, cuando tú has sido perdonado por Dios desde el día en que te salvó y cada día cuando tú vienes a Él pidiéndole perdón, ¿qué Él hace? Él te otorga el perdón. Iglesia, la amargura es un guardarropa que huele a prisión. Cada vez que nos vestimos de resentimiento, enojo o malicia, nos encerramos en el calabozo de nuestro propio pasado. Y hoy, en el día de hoy, la palabra de Dios te hace una invitación urgente. Desvístete de esa ropa vieja que te está destruyendo. No importa cuán profunda sea la herida, el perdón no es una opción que tú debes sentir, es una decisión que debes tomar en obediencia a aquel que ya te perdonó a ti. Recordemos las palabras de Corrie ten Boom al salir de aquella iglesia. El perdón es un acto de la voluntad. Cuando liberé a mi verdugo, me di cuenta de que la prisionera que realmente quedaba libre era yo. Mi querido hermano y mi hermana, no salgas de este lugar con la ropa sucia de la amargura. Extiende tu mano y decide perdonar y vístete hoy con la libertad perdonadora de Cristo. Una nueva vida en Cristo requiere cambiar la amargura por el perdón. Yo quiero pedirte ahí, en lo que el hermano Alejandro viene al piano, ahí donde tú estás sentado, yo te invito a que tú cierres tus ojos un momento. Posiblemente al escuchar la palabra de Dios hoy, vino esa película a tu mente de esa situación que ocurrió contigo, esa ofensa, esa herida que alguien te hizo en el pasado. Y tú conoces esa historia.
Y en algunos momentos viene y resurge y trae amargura en tu corazón. E incluso te encuentras con esa persona en algún momento y viene ese momento cuando te dañó, cuando te hizo daño. Yo quiero invitarte aquí, ahí donde estás sentado, que tú le digas al Señor, Señor, ayúdame a yo quitarme, a desvestirme de esta amargura y este resentimiento. Y ayúdame a perdonar como tú me has perdonado a mí. Ayúdame. Necesito tu gracia para hacer esto. Solo no puedo. Yo soy tu hijo y he sido librado de toda el acta de decretos que pesaba en contra mía por mis pecados. Señor, tú conoces el corazón de mis hermanos. Tú conoces el mío. Transfórmanos, Señor. Danos un corazón perdonador. Y haz que esto sea un distintivo en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales. Danos de tu gracia. Yo te ruego por mis hermanos, Señor, que tú les ayudes a salir de aquí hoy con la convicción, incluso de arreglar cuentas, aunque la otra persona no haya pedido perdón, e ir a esa persona y decirle, yo te perdono, yo te perdono. Señor, esto es algo extraordinario que no podemos hacer por nosotros mismos. Te necesitamos. En el nombre de